prendemos el televisor de acá para que los de aquí puedan ver, porque como no teníamos luz. Y no cae una luz, ven algo más grande. ¿Por el control? Sí, que ya vimos ahí. Ah. Bueno, mientras tanto, entonces me toca rayar en el tablero. Él es todo trabajador, le llaman y a Miguel, está haciendo negocios en este momento. ¿Sí ve? Y estudia juicioso, ¿cómo es? Bueno, mientras tanto, pues aquí lo que quiero contarles para hablar de regresión lineal múltiple es que ese modelo que nosotros hemos trabajado, pues ya ustedes se dieron cuenta que las regresiones que podemos hacer son bastante limitadas, nos dan unas medidas de bondad de ajuste muy pequeñitas. Si ustedes comparan suma total de cuadrados, suma explicada de cuadrados, suma de residuos al cuadrado, pues esa suma explicada es muy bajita comparado con la suma total. Realmente los modelos con una única variable explicativa, pues poco pueden hacer. ¿Por qué? Porque cuando hacemos un modelo de regresión lineal simple, estamos diciendo que lo que explica el comportamiento de esa variable y, perfecto, ya, muchas gracias, es esa única variable x y que todo lo demás está en el error. Entonces, todo eso que estamos poniendo en el error se supone que no está correlacionado con las x, es decir, está aleatoriamente distribuido en la población y no está correlacionado con las x. Y tampoco es algo que yo pueda conocer de los individuos. Entonces estoy poniendo en el error muchas cosas que no deberían estar ahí. Por ejemplo, si estoy explicando los salarios en función de la educación, como el ejemplo que hemos replicado durante las últimas clases, otras variables que afectan el salario estoy mandándolas al error. Todo esto puede ser la edad, puede ser el sector donde trabajan las personas, puede ser el sexo, todo eso lo estoy mandando al error. Y que lo único que estoy conociendo es esto, el efecto de la educación sobre el salario. Eso es poco, poco real, porque hay otras variables que conozco y que además van a estar relacionadas con los niveles educativos y deberían estar como variables explicativas de Y. Entonces, los modelos deberían tener aquí las X que explican el comportamiento de Y, para que realmente en el error estén todas esas otras cosas que no puedo observar y que no puedo individualizar como variables. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en esa misma idea que hemos explorado de los salarios explican por habilidades innatas a las personas, ¿sí? Que es mejor líder, o que es una mejor líder, que es más ambicioso o ambiciosa. Esas cosas son difíciles de poner en variables, aunque ya si trabajamos de la mano con psicólogos podríamos hacer cosas. Esas otras cosas pueden ir en el error, dado que no las puedo observar, no las puedo medir, y además voy a suponer que no están correlacionadas con estas otras que de pronto sí voy a poder incorporar en mi modelo para explicar el comportamiento de los salarios. ¿Por qué eso es importante? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen aquí una variable como educación, ¿sí? Y esa variable años de educación está correlacionada con alguna de las que está aquí. Supongamos que años de educación está correlacionado con nivel socioeconómico, que va uno a ver seguramente, ¿sí? Nivel socioeconómico de la familia de esa persona. Entonces, cuando yo voy a hacer mi estimación y si ese nivel socioeconómico está en el error en mi modelo de regresión lineal simple, esta estimación de beta 2 ya no va a cumplir un supuesto que hicimos nosotros y es que va
esperamos, cuando el modelo está bien estimado, que esa estimación sea insesgada, ¿sí? Entonces, cuando está correlacionado con el error, pues esa estimación ya no va a ser insesgada. A eso se le llama sesgo de especificación, lo vamos a ver con más detalle con las ecuaciones que lo ameritan, pero por ahora, pues, un poco por qué es necesario incorporar esas otras variables, porque el modelo me lo pide, o sea, la situación que tengo que modelar lo exige, y además, si no incluyo todas las variables que explican Y, aquellas que incluya y que estén correlacionadas con esas que no metí, van a medirse con error, van a ser sesgadas, voy a tener efectos sesgados. Entonces, Miguel hizo el negocio. Chévere. ¿Sí? Entonces, aquí es idéntico, solamente que ahora el modelo no es simple, no es con una única X, sino con más. Por eso es un modelo de regresión lineal múltiple. La variable Y sigue teniendo esos nombres, endógena, explicativa, respuesta. Miren que no les estoy cambiando mucho. Las variables independientes, que ahora son varias, son exógenas, explicativas, de control, regresoras, predictoras. ¿Sí? Ojo, ¿qué va a ser lo interesante aquí? ¿Cómo yo voy a interpretar esos betas? Entonces, antes, cuando solamente teníamos esta X, pues este beta 2 era el efecto marginal de X sobre Y. ¿Qué tanto se incrementa Y ante cambios en X? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, el cambio que ocurre en Y iba a ser el beta 2 estimado por el cambio que ocurre en X, y decíamos, bueno, supongamos que esto es 1. Entonces, por cada año adicional de educación, que fue lo que hicimos en el ejercicio, el salario se incrementaba a beta 2. ¿Sí? Si se sube en 2 años los años de educación, el salario se incrementa 2 por beta 2. Y así sucesivamente. Sí. ¿Cuál va a ser ahora? ¿Cuál va a ser ahora la forma en cómo vamos a interpretar estos betas? Porque es que ya hay varios. Aquí Y cambia si cambia X sub 2, si cambia X sub 3, si cambia X sub 4. Entonces, hay algo aquí que es cercano a nosotros como economistas y que debemos tener presente, y es lo siguiente. En ese modelo, ustedes ven todas esas variaciones, pero ¿ustedes se acuerdan de sus modelos de matemáticas? Si uno hace el diferencial total, no sé si aquí aparece. Si uno hace el diferencial total de esto, le queda la variación en Y. Voy a ponerlo aquí. La variación en Y es igual a beta 2 por la variación en el X2 más beta 3 por la variación en el X sub 3 más beta 4 por la variación que ocurra en X sub 4. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar cuando ya obtengamos estas cositas? Si suponemos que solo una de esas variables cambia, entonces supongamos que solo una cambia. Cuando supongo que una sola cambia, por ejemplo X2, y que las demás no, estoy diciendo que la variación en X3 es 0 y que la variación en X4 es 0. Es decir, si mantengo constantes las demás variables, la variación va a ser 0. Ojo, la variación, no las variables. Si yo comparo personas con el mismo nivel socioeconómico, en el mismo sector donde trabajan, y lo único que cambian son los años de educación, entonces, ¿cuál va a ser el efecto que ocurre en Y? Va a ser beta 2 por ese cambio que ocurra en educación. Lo mismo, supongamos, voy a poner aquí sí para no poner supongamos, que cambio todo lo demás menos la variable X3, que es el nivel socioeconómico. Entonces, supongamos que el mismo nivel educativo, entonces comparo personas con el mismo nivel educativo, no me acuerdo qué había dicho yo que era esto, en el mismo sector. Entonces, ¿a qué se va a deber la variación en Y?
a las variaciones que ocurran en el nivel socioeconómico, ¿sí? Entonces, ¿qué es cada una de estos betas? ¿Cómo se interpretan? Como el efecto marginal que tiene esa variable sobre Y manteniendo las demás constantes, ¿sí? Entonces, el beta sub J menos el 1, ¿no? El beta sub J es el efecto marginal de X sub J, ceteris paribus. ¿Se acuerdan de esto? Por eso el primer videito que les pongo ahí es el ceteris paribus. ¿Qué es ceteris paribus? Manteniendo todo lo demás constante, ¿sí? Es lo que suponemos los economistas que tanto nos critican. Manteniendo todo lo demás constante, el efecto de esta variable sobre Y es beta 2. ¿Sí? ¿A qué se refiere uno con manteniendo todo lo demás constante? Ahorita que hagamos un par de ejercicios, lo vamos a entender, porque, insisto, si yo tengo en cuenta el efecto de la educación y no tengo en cuenta el efecto de las demás variables, puedo estar sobreestimando o subestimando el efecto de la educación. ¿Sí? Entonces, no tengo en cuenta, por ejemplo, otra vez, miremos desempeño en pruebas estandarizadas. Y lo controlo o tengo en cuenta como variables explicativas, horas de estudio, ¿sí? Entonces, quien más horas dedique al estudio, pues le va a ir mejor. Pero no tengo en cuenta nivel socioeconómico de los papás de ese estudiante. No tengo en cuenta desempeño previo en el colegio, del colegio del que salió ese estudiante. Entonces, eso que estoy poniendo como variable explicativa, horas de estudio, puedo estar subestimando o sobreestimando el efecto de horas de estudio. En realidad aquí puedo estar subestimando o sobreestimando, en este caso seguramente sobreestimando, porque entre mejor haya estudiado el niño en el colegio, pues mejor le va a ir en los resultados de pruebas. Saber Pro, por ejemplo, o Saber 11, en el Saber Pro ya no serían niños, pero tengo otras variables que estoy ignorando y que estoy echándole la culpa de lo bueno o lo malo a una única variable. Por eso tengo que decir manteniendo lo demás constante e incluir esas variables en el modelo, ¿sí? Eso es lo que necesitamos en regresión lineal. ¿Para dónde voy y por qué quise presentar esto antes de hacer el primer ejercicio que aparecía en el quiz? Esta es la interpretación cuando el modelo es lineal, que es lo que ya habíamos visto, que es ese modelo nivel-nivel que aparece en la página 46 del libro de Guldrich. Mientras ustedes miran la página, yo voy a tomar agua y a quitarme un momentico el tapabocas que está ahogado. Tengo que comprar de esos azules. Tenía un N95 tocadito y todo, pero no lo eché porque traía este yo. Si no te lo hubiese dado. No, yo tengo N95 en la casa, pero dije, no, voy a dejarlo descansar porque mucho sale caro. Como voy a comprar más bien la caja porque son más fáciles para hablar. Y Esos azules. son más prácticos y económicos. 7.000 pesos. ¿En serio? Pero a usted que es empresario, toca que me los traiga. Yo no he conseguido. ¿Tú caminas el centro? Allá es otra vez. Sí. ¿Ah, sí? Es Más de la próxima, tráigale una caja. Ay, sí, yo se lo digo. Hubiera hecho negocio, les había podido vender a 10.000. ¿Sí? No, pero yo compré una caja en Jumbo en 25.000 y me salieron, no tienen el cauchito, sino otra cosa ahí como fea. Y aquí lo tengo, me puedo poner ese, pero es horrible. Traje uno, si mejor me pongo ese para poder hablarme. Este, está nuevo, porque ya se estaba ensuciando. Pero no tiene cauchito, sino esto. Mira. pero está chévere. Son incomodísimos. Yo usé unos y los regalé. Me pareció peor. Tenemos. Sí, un poquito mejor. Pero es horrible.
Como las ovejas. Sí, sí. Sí, Sí, mis uno que está orejas, en sí. mis orejas son chiquitas. Sí, me sale. Bueno, ya miraron la tablita esa que están viendo ahí. Entonces, la interpretación aquí, lineal, lineal, ese que está ahí arriba. Solo para la explicación, a propósito de lo que van a hacer o que ya hicieron en el 2.4, C2.4, revisamos si este modelo no es nivel-nivel, sino de pronto una de las variables está en logaritmo. Entonces, la primera opción que aparece allí es que la x esté en logaritmo. Pero yo quisiera empezar por la tercera, que la y esté en logaritmo, ¿sí? Para que me quede más fácil aquí de escribir también. Si esta variable en mi modelo de regresión está en logaritmo, es decir, no es el salario por hora, como lo teníamos en el ejemplo, sino el logaritmo del salario por hora, ¿cómo interpreto yo este beta 2? Porque es que ese beta 2 en este momento es el efecto marginal de x sobre el logaritmo de y. Entonces se vuelve una cosa como, pero ¿cómo así? Yo cómo le digo a alguien, sobre todo acuérdense que quiero decirlo en castellano, yo quiero explicarlo bonito. Y si le digo a alguien que no sabe estos temas que el logaritmo de y va a cambiar beta 2, el logaritmo del ingreso, que, o sea, eso es, de hecho uno menciona la palabra logaritmo con otra gente que no trabaja estos temas sin idea. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar ese beta que acompaña a la x? Para decir, bueno, ¿cuál es el efecto de esta variable? Pensemos en que son años de educación para que sea más sencillo. Supongamos que educación en un primer momento es 10 y en un segundo momento es 11, ¿sí? Para que sea relativamente sencillo. El logaritmo de y en el momento en que es 10 sería beta 1 más beta 2 por 10, para cuando es 11 sería el logaritmo de y, para cuando son 11 años, beta 1 más beta 2 por 11, ¿sí? Si ustedes le restan a esta, le restan la ecuación 2, ¿cómo les queda? Le queda logaritmo de y cuando educación es 10, pensemos en el momento 1, menos logaritmo de y cuando educación es 11. Es decir, en el momento 2, que estoy comparando, pensemos que estoy comparando un individuo con 10 años de educación y un individuo con 11 años de educación. ¿Eso cuánto da? Si a esta ecuación de aquí arriba le restan la número 2. Beta 2 por 1, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Beta 2, no más. Beta 2 por 1. O sea, si yo comparo, ¿cuánto vale la ecuación que estoy estimando? Si ve lo bueno de hacer negocios que me estaban a jugar. Y se lo cambian por beta 2 por alfa, no, dólares, euros, está volando. Esta ecuación para el que tiene 10 años de educación, le resto cuánto vale para el que tiene 11, eso da beta 2. Y aquí quiero devolverme otra vez por allá a sus cursos de matemáticas básicas. ¿Cómo se mide la variación porcentual de una variable? Supongamos que yo tengo el salario de ese señor que tiene 10 años de educación y lo quiero comparar. ¿Cuál es la variación porcentual? ¿Cómo le cambia el salario? Si se le incrementa el salario a 11 o comparado con un señor que tiene 11 años de educación. Entonces, a este señor que al salario del que tiene 10 años le resto el del que tiene 11 y divido en ¿qué? Para hacer la variación porcentual. En el de 11, ¿cierto? ¿Era final menos inicial sobre final o final menos No, sobre inicial. ¿Sobre inicial? Sí. Inicial. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Me parece. Pero el final va primero. ¿El final va primero? Sí. Final menos inicial sobre inicial.
Pongámosle como ustedes me dicen, voy a poner x final menos x inicial, debe haberlo puesto con yo, sobre inicial, Sí. ¿sí? Sería el más Y luego eso uno lo multiplica por 100 y le pone un porcentaje y esa es la variación porcentual en x, ¿sí? En logaritmos, todavía no le pongo logaritmos, esto también lo pueden escribir así, ¿cierto? Eso que está ahí en los paréntesis. En logaritmos, las propiedades de los logaritmos dicen que si uno tiene logaritmo de esto, eso es lo mismo que logaritmo de ¿qué? Propiedades de los logaritmos. Logaritmo de x menos x. No, sobre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta por este lado? Que esto es logaritmo de y10 sobre y11 es igual a beta 2. ¿Sí? Si ustedes miran las primeras páginas del repaso de matemáticas del libro de Guldrich, voy a buscarlo por acá para mostrarles. Ya esto lo habíamos visto. Pero en ese caso no yo el contrario, Es que vamos a mirar, porque lo estoy... A mí me sirve por cualquiera de los dos lados. Acá. Esta ecuación, que termina siendo una propiedad que usamos nosotros mucho, ¿sí la ven? A.22, está muy chiquito. Y es que cuando esas variaciones son pequeñas, en este caso vamos a suponer variaciones de 1, esta diferencia en los logaritmos, que se puede reescribir así, se puede interpretar de esta manera. Este beta 2, si ustedes lo multiplican por 100, como aparece acá, va a poder interpretarse como la variación porcentual en esta variable. ¿Se entiende más o menos? Matemáticamente, si yo quisiera la variación porcentual exacta, porque miren que dice aproximadamente, si yo quisiera la variación porcentual exacta, y yo lo que estoy mirando es, supongamos que el inicial es 11 y el final es 10, así como lo tienen ahí. ¿Cuál es la diferencia en el salario entre una persona que tiene 10 y una que tiene 11? Eso es lo que voy a mirar porcentualmente. Si yo quisiera exacto cuánto es esa diferencia, tendría que a ambos lados aplicar exponencial. Perdona ahí los que están viéndolo allá, es que no quiero salirme tanto. sí. Aquí el logaritmo se iría, me queda esto que está aquí igual a exponencial del beta 2. Para llegar a esa expresión de allá, tendría que restarle 1 a ambos lados y a ambos lados multiplicar por este 100% que tengo por allí. ¿Sí? Con lo que la variación porcentual en esa variable y sería pues esta expresión de acá. ¿Sí? Si quisiera hacer el cambio exacto. Lo que me dice esa propiedad, ahorita lo podemos hacer con numeritos, es que esa variación porcentual en esa variable explicada, en esa variable explicada, es aproximadamente beta 2 por la variación que ocurre en x.
pero si esa variación en X es pequeñita. ¿Sí? Eso es lo que están intentando decir ahí. ¿Por qué lo ponemos como variación en X? Porque aquí en últimas es educación, lo que valga esa variable educación, en el momento 0 donde estoy analizando, y luego en el momento 1 es ese mismo nivel de educación en ese momento 0 más una variación. Vamos a poner X. Y aquí es donde aparecen las matemáticas básicas. Si a esta le resto esta, esto me queda, a lo mejor restémosle a la final, la inicial, para que quede como queremos. Este es el momento inicial y este es el momento final. Entonces este es el momento 0, este es el momento 1. Al momento 1 le resto el momento 0, para que nos quede como queremos. ¿Cuánto me da eso? Sí, es la variación de... Sí, esto. La variación del X o de educación, como lo haya puesto, por el beta 2. ¿Sí? Y aquí, esto es 1 sobre 0, que es lo que tenemos allá. Que es lo que hemos trabajado todo el tiempo. ¿Sí? Por esa razón, entonces, ¿cómo vamos a interpretar en los modelos donde tenemos esta variable, la variable explicada del logaritmo, y la variable x en nivel? ¿Cómo voy a interpretar beta 2? Entonces, beta 2 es, me dice cuál es la variación que ocurre en y en términos porcentuales, multiplicado por 100, ante variaciones en la educación, o en la x, en este caso. Si aquí esta variable, ahorita hacemos un modelito, si beta 2 es 0,09, que es lo que da más o menos en Colombia cuando hago esa regresión, por cada año adicional de educación, se estima que el salario se incrementa 9% aproximadamente. ¿Sí? Así se interpretaría el beta 2 si esta variable está en logaritmo y esta está en niveles. ¿Más o menos? Eso es lo que está en esta tablita que tienen ustedes ahí. Si yo quiero saber exactamente cuánto se incrementa por un año adicional de educación, pues sería exponencial de 0,09 menos 1 por 100%. Eso está en el quiz. Sí, por eso se está aplicando para el C2. Para que hagamos el C24. ¿Sí? Por eso tienen hasta las 8 de la noche. No, pero yo pensé que era hasta... Sí, estaban hasta las 8, pero está el límite hasta las 8 de la noche. Esto responde al 10 de 20. Siguió derecho haciendo, sí. ¿Cómo se interpreta en esa misma lógica? Puedo tener modelos donde el que está en logaritmo es mi variable x y mi variable y está en nivel, que es el segundo que aparece ahí. Es más o menos similar, es otro modelo de semielasticidad. Estos modelos donde una de las dos está en logaritmo y la otra no, son modelos de semielasticidad. Ahorita van a entender por qué cuando veamos el de elasticidad. En este caso, este beta 2 me dice cómo cambia y ante variaciones porcentuales en x. O sea, el que esté en logaritmo siempre voy a suponer que tiene variaciones porcentuales. ¿Sí? Entonces, la variación que ocurre en y es aproximadamente, ahí falta, porque esos dos son aproximadamente 100, bueno, en este caso es 1 sobre 100. Pongamos el beta 2, que es lo más fácil. Es aproximadamente ese beta que acompaña a la variable por 1 sobre 100, que es lo que ustedes ven ahí, por la variación porcentual que yo suponga que ocurre en x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más fácil que uno hace siempre para que esta variación sea lo más cercana y uno poder hacer la interpretación que necesite? Suponer aquí que la variación es 1%, para decir es beta 2 sobre 100, el cambio que ocurre en y.
se mueven niveles. Lo mismo en el caso de el log nivel, cuando el logaritmo está afectando la y. Entonces, en ese caso, supongo que la x se mueve una unidad para que sea más sencillo. Así como hicimos ahorita. Y el último es cuando los dos los dos variables están en logaritmo. Este es el más sencillo de entender, pero es sencillo si ustedes se acuerdan del concepto de elasticidad en sus clases de micro o introducción a la economía. ¿Elasticidad qué era? Porque a este modelo le llamamos un modelo de elasticidad constante, pero O sea, ese es un modelo de elasticidad unitaria. Pero elasticidad está asociado a lo de las variaciones porcentuales. Si ustedes se acuerdan cómo calculaban la elasticidad precio de la demanda, si ustedes, sí, sí, algo así. Por allá alguien iba a abrir el micrófono. Ahora, Sálvenlos aquí. no era como uno sobre La elasticidad indica qué medida se ve afectada la demanda por la variación de precio. Ajá. O sea, si ustedes tenían una función de demanda como esta, ¿cómo hacían lo de calcular la elasticidad de la demanda? Los cambios Cambios, ¿qué? en Q, Pero eran cambios porcentuales en Q. igual. Igual. Así es, yo no con elasticidad. La elasticidad, le voy a poner acá, era si las variaciones en Q sobre las variaciones en el precio. Y eso les daba un número, entonces podía ser un número menor que 1, mayor que 1, en valor absoluto, ¿no? Porque si era demanda, eso iba a dar negativo, ¿se acuerdan? Sí. Esas variaciones en Q y esas variaciones en P, ¿cómo se calculan? O matemáticas sí lo derivan, ¿no es cierto? Q2 menos Q1 sobre Q1. Esa era matemáticas sí. Q2 menos Q1 sobre Q1. Y P2 menos P1 sobre P1. Listo. Esto de aquí arriba es variación en Q sobre variación en P sobre P, ¿cierto? Y ustedes también por aquí dijeron, ay, sí, gracias. Ay, yo no me di cuenta que era el escribir. Es que vi que me quedó muy feo y yo, ay, no, lo repetí. Así con 5. ¿Ah? Ahora debe pasar así con los 5. ¿Cuál es 5? Calificando por series. Que se equivoque un 5. Ay, qué pena. Ay, sí, no debería. Ese 4 se muy feo. Y cuando lo ponían con derivadas, esto es cercano, ¿no? Porque termina siendo que La derivada parcial de. y cuando lo hacen en derivadas, pues derivada de Q sobre, con respecto a P por P sobre Q. ¿Sí? Así calculaban las elasticidades. Listo. Eso, perfecto. Derivemos esto de arriba. Derivemos esto así como lo saben hacer ustedes. Derivada del logaritmo, ¿cómo es que es? 1 sobre. Igual. ¿Y qué el resto? Ah, Porque es ¿cómo era? Ah, de derivada Y, ¿sí? Porque es la total que estamos haciendo. Beta 1 no va porque eso no se mueve. Una constante. El beta 2 está afectando a lo de acá, entonces se queda. ¿Y esto? Un 4. ¿Sí? El error, pues ya saben ustedes que para el ejercicio yo estoy trabajando realmente es con valor esperado de y dado de x. El error es, obviamente no lo voy a tener en cuenta. Despejemos de aquí beta 2. ¿Qué hacemos? Igual. Beta 2 a qué es igual. 1 sobre eso que es derivada de y sobre. De X sobre Y. ¿Seguro? Si quieren lo pongo a este lado.
Dejemos el beta 2 ahí y ahorita ordenamos. Bueno, entonces, Este X si lo pasan para acá, diría, y este de X, ¿sí? Este de X lo pasé para arriba, este de X lo pasé para abajo. Organizando, entonces, yo como, beta 2 es de Y de X por X sobre Y. Supongamos que yo tengo que Y es cantidades y X es precios en ese modelo. Miren que beta 2 es la elasticidad, igualito que lo que teníamos acá. Entonces, estos modelos suelen llamarse modelos de elasticidad constante, ¿sí? Porque siempre ante una variación porcentual en X, la variación porcentual que ocurre en Y es beta 2 por esa variación porcentual que ocurre en X, ¿sí? Por eso los otros, donde uno de los dos está en logaritmo, es de semielasticidad. En cambio, este es de elasticidad constante. ¿Listo? Eso está súper fácil. Por eso no lo vi tan útil explicarlo con regresión lineal, simple porque ahorita en regresión lineal múltiple, ¿qué cambia? Supongamos que en este modelo está esta variable en logaritmo, pero hay otras variables que aparecen aquí que no están en logaritmo. Entonces, beta 3, x3i más beta 4, x4i más el error. Entonces, yo estoy explicando las utilidades de la empresa en función de los salarios. ¿Por qué ese ejemplo? Porque normalmente las variables que incorporo en logaritmo en mi modelo son las que están medias en plata. O sea, utilidades, salarios, beneficios, PIB, ese tipo de cosas que son medias en plata, yo lo pongo, pues es una cosa que hacemos en econometría, lo ponemos en logaritmo. ¿Por qué? Porque el logaritmo es útil para ayudar a que las distribuciones se parezcan más a la normal. Si ustedes piensan en cómo es la distribución de los salarios en Colombia, ¿ustedes creen que esos tienen una distribución así de campanita? Porque hay mucha gente, bueno, de hecho podemos hacer la verificación. O sea, hay mucha gente ganando poquito. No, sí, pero entonces los poquitos están acá. Aquí empiezan los salarios. Tienen mucha gente así ganando poquito y poquita ganando mucho. ¿Sí? Entonces, esa distribución, para poderla analizar, le sacamos logaritmo y tiene una distribución un poquito más cercana a la normal. Entonces, todo lo que está medio en plata va en logaritmo. ¿Y cómo voy a interpretar entonces este beta 2? Si yo estoy mirando beneficios de las empresas o utilidades de las empresas en función de los salarios que paga y en función de el sector, supongamos, donde está, y la inversión que hace la empresa en publicidad. Entonces, como es plata, le voy a poner también logaritmo. Entonces, ¿cómo interpreto beta 2? Es la variación porcentual que ocurre en las utilidades de la empresa ante variaciones porcentuales en los salarios, manteniendo constantes el sector donde se desempeña la empresa y la inversión en publicidad. Eso es lo único que cambia. ¿Sí? La interpretación es ceteris paribus, el resto de variables que están en el modelo. ¿Ya has escuchado la palabra ceteris paribus? Igual, si es así, si es ceteris paribus, el resto, la derivada tendría siendo igual, porque lo otro sería constante. Exacto, sí señor. Porque la derivada, como estoy diciendo, todo lo demás se mantiene constante, la variación en x3 estoy suponiendo que es 0, y la variación en x4 es 0, o en el logaritmo de x4, como lo quieras ver. ¿Sí? Por ese lado, ya sé cómo se interpreta en regresión lineal simple y en múltiple. ¿Listo? Hagamos el ejercicio C24. Ya que lo tenemos ahí. Eso ya lo habíamos visto, como en febrero, pero lo habíamos visto. ¿No repasaron?
Ustedes sí. Un poco. Entonces, yo mucho progresar el semestre. Si vayan abriendo el archivo y todo. Eso me hizo. Eso es Para esas tareas que para Esa es la tarea que había para hoy. ¿Qué pasé? Ay, qué traumatizada que se me ven mis orejitas para. Lo pongo las gafas Me como Luis. preocupa es que nadie está grabando. Sí, pero no lo está grabando y sigue grabando. Sí. Sí, que van a pensar mis fans. Ven con las orejas para adelante. Ya. Ahí tú, Alex. Los seguidores de Comencé. No les diga, amiga, vamos a probarte sin Puede sesgado. pasar la materia, amiga. Bueno, aquí vamos a hacer esto pues con las, ahí si ustedes les tocan el televisor. La base de datos es Wedge 2. Entonces, si ustedes, tú estás con tu computador y ya instalaste BCUC. Instalaste las Profe, yo bases de preparé la datos. vaina y hasta esta mañana me empecé a ver la clase por ahí. El teléfono. El martes sí llegó. En Stata, ¿puede tener qué? Uno de los compañeros nos va a contar que no puede abrir la base de datos o no sabe dónde está, ¿qué debería hacer? Cualquier compañero de la clase de los que están conectados o quienes Bueno. están acá. Creo que es, pues, primero si tiene algo en el Stata, de pronto va a aplicar instalar, o si no lo va a acabar de abrir con ese install. PSU, ¿Sí? O sea, si no tienes las bases de datos de Gooldrich, las puedes instalar con este comando, escribiéndolo en la ventana de comandos. Voy a copiarlo ahí en la pantalla que ustedes están viendo, para quienes no lo han hecho. En mi caso, me va a salir que ya estaba instalado. ¿Sí? Y cuando ya está instalado, vamos a abrir la base de datos. Entonces, la base de datos en Stata, las de Gooldrich, las vamos a abrir con este comando. Otras bases de datos, pues no se abren con ese comando, sino con use. Pero con esta BC use y escribimos la base de datos que se llama Wedge 2. Sí, así se llama aquí en Gooldrich. ¿Sí? Miren que tenemos una base de datos chévere que tiene salarios, horas. ¿Se acuerdan que dijimos el salario puede explicarse por las habilidades innatas de las personas, la inteligencia y eso? Aquí particularmente tienen una proxy de esas habilidades que es el IQ. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio en particular usa eso. Pero también está años de educación, experiencia, antigüedad en la empresa, edad, si la persona está casada, si es negra, si vive en el sur, si vive en zonas urbanas, si no me acuerdo qué es, pero pueden buscarlo en internet donde está explicada cada una de las variables. Y aquí al final aparece una que se llama LWedge, que es el logaritmo del salario. Entonces veamos qué es lo que pide ese ejercicio. Dice, use la base de datos para estimar una regresión simple que explique el salario mensual en términos de la puntuación del coeficiente intelectual. Pero empieza, o sea, tendríamos que hacer la regresión, pero lo primero que nos piden es que determinemos el promedio muestral
del salario y del IQ. Entonces, ¿qué hacemos? Sumaráis, aquí yo les sugiero hacerse un do, ejercicio C24. ¿Cuál es el comando? Sumaráis. Entonces pueden escribir el sumaráis completo o pueden escribir solo sum. En este caso yo les voy a poner esto un poquito más grande. No es necesario hacer el do. A mí me gusta hacerlos porque, por ejemplo, ahorita que terminemos. Para conocer parcial, agradezco. Sí. Ahorita que terminemos. Exacto. O sea, cuando ya tú sabes cuál es el comando que funciona bien, es bueno ponerlo en el do. Puedo hacerlo aquí, pero también puedo ahorita, el comando que me quede bien, lo pego acá. Esa es la otra opción. Sumaráis, puedo ponerlo ahí, ahorita vuelvo sobre este, más bien voy a pegar el comando que me funcione. ¿Sí? O sum. Bueno, ¿Por qué me gusta esta opción? Cogerlo de acá y llevarlo al do, porque es que aquí yo me ahorro lo de escribir. Sí, es ¿Sí? más. Wage y Q. Aquí que sé que el salario tiene una media de 957.000. Esto debe estar en. 957.94. Pero esto estará en dólares al año. No, pero eso toca averiguar. Eso debe ser dólares al año, no debe ser mensual. Bueno, 957 dólares. No, a mí no me gustan las unidades monetarias. Y el IQ tiene una media de 101 con una desviación estándar de 15, mínimo IQ 50, máximo IQ 145. Esto debe ser salario en dólares mensuales. Ahí ya está el primer punto. Ya está el primer punto, entonces, ¿quieres copiar ese? Lo copio acá. Aunque también hay otra técnica, estoy haciendo la técnica larga. Y lo copio acá. Con eso, cuando ya lo tengas aquí en el do, pues señalas y ejecutas. Y él lo hace. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tengo que hacer? Ya sé más o menos cómo se comporta. Sí, tiene que Venga, un aumento y que güey, la cantidad de dólares constante. Entonces, ¿qué modelo me están pidiendo que estime? Este. Wage en función de IQ. ¿Sí? Eso es lo que me están pidiendo estimar. Entonces, esa estimación yo la hago con regress. Reg o regress, wage en función de IQ. Ay, aquí está. Cuando le salga así como feito, no se asusten. Aquí en mi caso es porque tengo muy grande la letra. Así ya se ve más bonito. Ese modelo, ¿qué me está diciendo? Si yo lo escribo acá, wage es igual a 116,99 más 8.3 IQ. ¿Sí? Ustedes van a ver cuando les muestren los resultados de las regresiones, en algunos artículos, si ya están empezando a leer artículos de resultados de investigación, en la parte de abajo encuentran, por ejemplo, esto, 85.64, y aquí debajo de esto encuentran en paréntesis 0,83. A veces les ponen más números. Yo le voy a dejar solo 2 por pereza mía. Normalmente eso que aparece ahí debajo son los errores estándar de esos betas estimados. ¿Sí? ¿Cómo interpreto eso que está ahí? Es lo que me están preguntando seguramente. Estime el modelo, usa este modelo para determinar el aumento que se predice en wage para un aumento de 15 puntos en IQ. ¿Cuánto cambia wage? Es lo que nos están preguntando. Si la variación en el IQ es 15.
Eso es lo que están preguntando ahí. ¿Cuál es la respuesta dado ese modelo? Pues reemplazamos. Reemplazamos. ¿Por qué? Teníamos acá la variación en wage, ¿es qué? ¿Es igual a qué? Al beta 2 por la variación en IQ. ¿Sí? Es lo que les acabé de mostrar ahorita en la tablita esa. Entonces, reemplacemos. ¿Cuánto es el cambio en wage? Yo lo hice y sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Acá dice era 0, después lo está en 15 y luego lo Bien, no está mal. Es una técnica, es una metodología, pero la propuesta es que hagamos... que se haga. Sí, porque es un poco más corto, ¿no? Porque, ¿qué hizo el compañero? Que me parece que está ideal que empecemos por ahí. Él dijo, bueno, ¿qué pasa si IQ es 0? Entonces, ¿cuánto es wage para alguien con un IQ de 0? Entonces, ¿eso cuánto le dio? El beta 1, que es 116,99. Y después dijo, ¿qué pasa si el IQ es 15? Porque ahí entonces él tiene la variación de IQ, pues incrementa 15. Entonces él dijo, bueno, ¿cuánto es el wage para alguien con un IQ de 15? Entonces hago el cálculo que sería 116,99 más 8,30. Sí. Sí. 8,30 por 15. Sí, y eso da, no sé cuánto da, pero entonces el resto. 41,49. Y la variación en wage le da pues esta multiplicación que tiene acá. ¿Sí? Que si lo miran en general podemos pensarlo. Entonces, supongamos que a otra persona se le ocurrió esa misma resta, pero diciendo, bueno, yo voy a partir de alguien que tiene un IQ de 10. Bueno, sí, de 1 podría ser, de 10. Si le aumento 15, entonces 10 más 15. ¿Sí? Aquí le pone más 8,30 por 10 y aquí a este le pone por 10 más 15. Y cuando resta esos dos, 10 y este de 10 más 15. Cuando resta esos dos, la diferencia es otra vez 8,30 por 15. ¿Sí? Lo puedo hacer con cualquier número. O sea, partiendo de cualquier punto, si le aumento 15, Esa es la diferencia. siempre va a ser esta la diferencia. Esta. Sí. ¿Sí? Sí, siempre. Está muy bien porque me permitió hacer la explicación. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Miren que no importa de dónde yo parta, del IQ 0 y si le aumento 15, entonces sería 15, del IQ 10 y si le aumento 15, pues sería 25, pero pues me ayudó para mostrarles que en últimas la variación en salario va a ser el beta 2, el coeficiente que acompaña a IQ, por la variación que ocurre en IQ. ¿Eso es claro para todos? ¿Sí? Lo podría hacer con cualquier ejemplo, con cualquier par de números y variaciones, no importa el punto de donde yo parta. Esa es la gracia de que yo esté haciendo este modelo. Como la pendiente siempre es la misma, la variación siempre va a ser la misma. Solo con una. ¿Señor? Como los demás es constante, entonces. Beta 2 es la pendiente, entonces te dice la variación. No importa en qué punto estés. La pendiente es la misma, entonces
Si tú haces variación de aquí a aquí, entonces ¿cuánto es? Esta variación es igual que si haces el análisis de aquí a aquí. Esto es igual a esto. O sea, esa variación que ocurre en Y siempre es el beta 2 por la variación que ocurre en X. ¿Sí? Que eso es lo interesante de estos modelos y por eso los usamos para esas interpretaciones. Este pedacito, ¿cómo lo respondo? Ayúdame, María Fernanda. Yo sé que tú tienes claras estas cosas. Explica IQ la mayor parte de la variación en los salarios. ¿Yo cómo miro eso en mi modelo? ¿Dónde lo miro? Profe, con el R cuadrado. Señora, muy bien. Explica esa variable, la mayor parte de la variación en los salarios. ¿Tú qué dirías? Realmente no, porque solo le explico un 9% y es un porcentaje bastante bajo. Es un porcentaje bajito. La mayor parte de la variación no la explica el IQ. O sea, la mayor parte de la variación está explicada por esas otras variables que no están incluidas en el modelo. Miren que esa suma residual es bastante grande, cercana a la suma total. Entonces, por ese lado, lista la respuesta. Vamos a la siguiente parte que tiene que ver ya con lo otro que estábamos revisando al inicio. Ahora, estime un modelo en el que cada aumento de un punto en IQ, miren que las variaciones en IQ que me están preguntando es en niveles, tenga un mismo efecto porcentual sobre el salario. Si IQ aumenta 15 puntos, ¿cuál es el aumento porcentual pronosticado para wage? Entonces tengo que hacer un modelo del logaritmo del salario en función de IQ. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer ahora. Aquí quisiera, ahorita que lo estaba escribiendo me acordé porque es un error que cometen los estudiantes cuando reportan los resultados de las regresiones, y es que me escriben, voy a hacer la regresión, y ahorita les cuento. Me escriben, ya cuando me muestran la estimación, me le ponen un E. No le pongan el E porque ya ustedes me están diciendo es cuál es la ecuación de la recta. ¿Sí? El E no iría cuando me reporten los resultados. Ese es el modelo que tengo que estimar. Entonces acá necesito, yo ya les mostré que estaba el logaritmo del salario, pero si no estuviera necesito crear la variable logaritmo del salario. Lo primero que vamos a hacer es generar esa variable. Entonces para generar una nueva variable el comando es generate. Generate y el nombre que le quiero poner a esa variable. LN salario, ¿quieren ponerle? Yo hago lo que ustedes digan. LN salario. ¿No les gusta LN wage? LN salario. No, yo quiero hacerles caso. Aquí alguien dijo LN salario. Y LN salario. Lo que quiero. LN salario va a ser igual a el logaritmo natural de la variable wage. Aquí es importante saber qué funciones existen en el Stata. El logaritmo natural es la función ln. Y entre paréntesis pongo la variable a la que le voy a sacar logaritmo. Acuérdense que Stata reconoce minúsculas y mayúsculas. O sea, si ustedes le llegan a poner aquí mal wage, supongamos que a alguien se le ocurre poner así, les va a salir error. Y él les dice qué error se está cometiendo. Esa variable no la encontré, porque esa variable no existe, no está aquí en la lista. Entonces, cuando cometan errores de eso, miren qué error cometieron y corríjanlo simplemente. ¿Sí? Cuando hacen esto, ustedes dicen, uy, ¿ahora qué hice? No salió nada. Es que están generando una variable, entonces va a aparecer aquí en la lista de variables LN salario, la variable que acabaron de crear, que es el logaritmo del salario. Estas dos variables, LWage y LN salario, deben ser las mismas. Voy a mostrarles eso. Ya estaban creadas. Son las mismas.
Por si uno no quería crearla y hacer el ejercicio, podía usar LWage. ¿Listo? Disculpe, ¿qué comando uso? ¿Qué comando es ver? Para ver, ver, sí señor. Browse. Y si le da pereza, ver. Aquí todo es, Simplificado. si le da pereza, haga menos. Zoom. Erase. Bien también. Generate. Ah, sí, el otro que vimos. Generate. Ahí estamos empezando el trabajo. Display no tiene. No, porque como hay detail y hay otras cosas, con D, ese está un poquito menos. Pero creo que sí. Yo creo que si uno escribe dis, él entiende. Hazle un dis a ver si entiende. Por si No, acaso. pero no quiero ver rojitos ahí. ¿Sí? Browse o ver es para ver, como o simplemente pues ponen la lupita aquí arriba de ver los datos. Y ahí los ven también. Miren que tengo aquí entonces ya la variable salario y voy a hacer la regresión. Reg o regres, como quieran, de la variable que acabo de crear, o LWage, yo quiero usar la que acabo de crear, en función del IQ. Ahora me toca así. Yo voy a repetirla porque no me gusta que se vea así. Ya. ¿Cómo me quedó entonces mi ecuación de regresión? Entonces, LNWage estimado, gorrito, es como Y gorro, es igual a 5.88 más 0.0088 por IQ. ¿Sí? Entonces, lo que les están preguntando ahí, ese ejercicio me gusta, pero no tanto, porque dice, si IQ aumenta 15 puntos, es decir, si la variación en IQ es 15, ¿cuál es la variación porcentual que ocurre en wage? Esa es la pregunta. Aproximadamente, ¿cuánto es esa variación? Tengo que volverme a echar. Porcentual en wage. Sería, ya lo hiciste, 0,088 por 15. Pero para la ingeniería hay que multiplicarlo por 100. Sí, sí, gracias. Sí, sí, señor, muy bien. Muy bien, muy bien. Hoy que está despierto está más participativo. Tienen que llamarlo antes de la clase. Lo activo. Doña Adela. Sí, Doña Adela. ¿Sí te imagino? Doña Adela los aguacates. No. Cuando mandas leyo igual. sí, sí, usas el comando de display. Voy a usar para hacer el cálculo el display. Escribe y a ver si sí. Ay, sí. Ah, bueno. Ya que a ti sí te gusta ver rojos ahí. Ustedes no, ¿no? No. Tenemos un Convencido. doctor. Sí. Sí, sí, displays funciona con dis, es verdad. Aproximadamente 13%, 13.12%. Pero aquí insisto. Pero 13.21%. ¿Sí? Pero a mí esa aproximación no me gusta. Porque es que esta aproximación es cierta para cuando estas variaciones son chiquitas. ¿Sí? Cuando tienden a ser cero. O sea, si esto es más cercano a esa variación, si la variación considerada fuese 1. Pero cuando ya es 15, esa variación, esa aproximación no es tan cercana. De hecho, podríamos hacer el ejercicio
de calcular cuánto es el logaritmo del salario, por ejemplo, para alguien con IQ de 0, como lo hiciste tú, aunque el IQ de 0 no está en nuestra muestra. ¿Se acuerdan que el mínimo IQ era como 50? Entonces podríamos ver por acá a este, al de mínimo. Miremos en la muestra. ¿Cuánto es el salario de alguien con 50 de IQ? Pues 5.88 más 0.088 por 50. Y si se incrementa a 15, logaritmo de... Voy a hacer el mismo ejercicio que hice ahorita, más 15. Sería 5.88 más 0.088 por 50 más 15. Entonces, la diferencia entre este que es el final y este que es el inicial sería 0.0088 por 15. Pero eso es esta diferencia del salario final sobre el salario inicial, si lo estamos viendo así. La que tienes ahí, entonces sería un 15 de más, ¿verdad? Sí, señor. ¿Este? Sí. Ya me dio sensual otra vez. Oh. Sí, perdón. Gracias, no, es que yo también, yo no he dormido, a mí no me llamó a él. Doña Adela. Toca así, me llamé a Adelita, le voy a decir. ¿Se acuerdan que esto es realmente lo que está pasando? O sea, si yo quisiera saber esta variación porcentual exacta, tendría que restar esos logaritmos y ver cuánto es la diferencia. O aquí, que era lo que tocaba hacer, el exponencial a ambos lados, restar 1 y ahí sí sería verdad. Entonces, miremos cuánto es si yo hago el cálculo de eso. Y menos 1, y a todo eso le multiplico por 100, ¿era cierto? Ojo, porque aquí es un capricho mío, por favor, no se vayan a estresar. Tantos paréntesis. Sí. Daría 14, o sea, realmente se incrementaría 14%, 14.12, y lo que me estima mi aproximación es 13.21, ¿sí? O sea, la variación porcentual exacta es ese 14, la variación aproximada, que es la que usamos en econometría, por ese lado no se asusten, pero sí quiero que sepan que esas variaciones porcentuales son aproximadas, y me alejo más de lo real cuando supongo que la variación es más grande. Entonces, a medida que esa variación se incrementa, la aproximación es más mala. Profe, no entendí lo que me pasa. Pero eso no solo. ¿Qué quiere decir? Lo que hizo anteriormente, ¿te acuerdas cuando explicó? Sí. El porcentaje. O sea, esta variación aproximada, todos la manejamos bien. Esta es la variación que solemos interpretar y la que ustedes van a encontrar cuando lean los artículos de investigación y aparezcan variables en logaritmo. Sí, y es lo que ella dice que no le gusta el anterior porque es no tan acertado como es exacto. Sí, Sí. o sea, aquí, ¿por qué lo hice? Si ustedes quitan de aquí logaritmo, es decir, aplican exponencial a ambos lados, y luego a eso, que aquí ya les quedaría entonces salario final sobre salario inicial. Si le restan 1 a ambos lados y multiplican por 100%, tienen la variación porcentual. Eso fue lo que hice. El menos 1, ¿porque es qué es? Porque es que la variación porcentual en D
Es y final menos y inicial sobre y inicial, O puede ser y finalmente sobre y inicial. o también puede ser y final sobre y inicial menos 1 por el 100. ¿Profe, en el parcial vales ambos? Sí, sí, sí. Porque igual se les va a preguntar la aproximada. Hay un parcial, pero ese es el final, donde si les digo, dígame la variación exacta. Ahí, Pero ya saben de dónde sale. es el grupo. Estoy pensando hacerlo en grupo Ay, sí. y que la sustentación sí sea. Se ve la... Sería bueno. ¿Listo? Sí. Controladísimo, miren que es muy sencillo. Ese es el 2.4. El 2.6 creo que era el otro, es muy sencillo también. No creo que valga la pena. No, para nosotros sí vale la pena. De este yo lo tengo mucho, entonces no, ¿cuál? Eso está muy fácil. La base de datos, colabora. La base de datos es Charity, que la tienen ahí. ¿Qué porcentaje de esas personas no dio ningún donativo? ¿Cuál es el promedio de envíos por año? ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos? Eso está muy fácil. Ahora mínimo. Sí. O sea, promedios, mínimo, máximo. Estime el modelo. No logré. Eso lo... El R, tamaño de la muestra y R cuadrado. Ah, regresión. Interpreta el coeficiente de la pendiente. Miren que por cada envío al año, los donativos se incrementan de eta 1. Eso es lo que queremos saber. Eso yo creo que ya todos lo manejamos, a no ser que estemos viendo todas las casas en el teléfono y no hagamos nada en la casa. Cuando tengamos la casa, como yo. Ay, sí, no trago gafas. Sí, yo sufro mucho si no. ¿El comando de regresión? Sí, señor. Y ahí se sale todo. Vamos a hacer el resumen de ese ejercicio. De este. Hicimos el summarize. ¿Qué hicimos después del summarize? La regresión. Este es el comando para la regresión. Regress, weight, Q. Lo voy a copiar. Acá. Borré. Ese es el comando para la regresión. Luego tuvimos que generar una variable que es el logaritmo del salario para el segundo ejercicio. Segundo punto de ese mismo ejercicio. Entonces era A, punto A. Profe, disculpe interrumpirla, usted tiene por ahí la fecha del segundo paciente para tener. ¿Me vuelves a decir? Porque no te escuchamos. Que si me puedo, pues no sé si usted tenga por ahí de pronto la fecha del segundo paciente. Solo entendí fecha y parcial. Fecha. ¿Puedes yo no le intro? entendí nada. Yo no le entendí ni poquito. No, nada, yo tampoco. Y si yo tengo por ahí. Está pidiendo la fecha del segundo parcial. La fecha del segundo está ahí en el No se apague, no se programa. apague. Las dos me hacen correr 2 semanas. Sí. Pero es que si lo corro más semanas, se aumenta el número de temas. ¿Era David Alejandro? Uy, no, de una, profe. No, Mañana. Mañana. Es que todavía no me acuerdo, entonces. No, es que me Hoy es 9. El próximo jueves es 16. Si ustedes ven la planeación, Hasta 10, tenemos cositas para hacer hasta el 16 porque la siguiente es el examen. Ok. Ah, No, ok. está bien. Bien. Sí, ¿Sabes? Me parece que está bueno. O sea, los que vimos a clase prestamos atención. Pues. Exacto, yo también pensé lo mismo. Obviamente. El Pero punto no C del 2.4, No es que también No que hacer videos, por favor. a mí me parecía que te digo Yo me esforcé tanto con ese video y cuando lo envié me di cuenta que no tenía audio. No, no. el punto C pide lo del logaritmo. Entonces, para el logaritmo creamos la variable logaritmo Yo le muestro el video. y hacemos la regresión. Entonces, vuelvo a poner aquí la regresión logaritmo del salario en función de IQ. Sí. Sí, eso me salvó muchísimo.
No, yo me demoré más. Sí, eso fue el punto C. Miren cómo sería chévere que organizaran sus do files, que pongan a qué se refieren, si quieren poner, hago este comando para calcular el salario promedio, bueno, todas esas cositas que les quieran poner de anotaciones, las ponen precedidas por un asterisco, para que cuando ustedes quieran simplemente repasar qué les daba, marcan y él aquí les dice, bueno, aquí por ejemplo dice, la variable en el salario ya está creada. Sí, entonces pues no corro esa parte porque ya la creé, pero él corrió hasta aquí, entonces corro el resto, que me falta. Y ahí me queda la regresión, queda todo lo que ya había hecho en ese do file. ¿Sí? Quedó el resumen de los comandos que me pedías. ¿Eres Jairo? Vale. Listo. Terminemos de mirar ese que estábamos viendo que no tenía mayor problema. Si cada envío cuesta un florín, acuérdense que estos son datos viejitos, cuando en Holanda la moneda se llamaba florín, no usaban euros. Si cada envío cuesta un florín, aquí sí la unidad monetaria, el compañero tiene. Todavía existe, profe. ¿Todavía existe en Holanda el florín? Sí. ¿El florín Las holandés? ardillas holandesas. Sí. Y holandés. Se maneja mucho florín. No sabía, Sí. pero sí. Yo sé porque yo trabajo hacia allá. Sí, ve, por eso a él se le facilita lo de las cuentas rapidito. Pero entonces sí, es la primera persona que entiende qué es un florín, porque el mundo pide el florín, ¿qué es? El florín es eso, es la moneda de cambio en ese caso. Si cada envío cuesta un florín, espera la beneficencia obtener una ganancia neta por cada envío. Miren que tengo que ahí hacer una resta. ¿Cuánto gano por enviar menos lo que me cuesta el envío? Entonces, ¿hay una ganancia neta o no? Es lo que me piden hacer, una resta. ¿Significa esto que la beneficencia obtiene una ganancia neta en qué envío? Bueno, lo mismo vaina. ¿Sí? ¿Es positivo o negativo? En esta muestra, ¿cuál es el menor donativo? Pues otra vez ya lo vieron arriba. Y usando el análisis de regresión, ¿se puede predecir que GIF sea igual a 0? Lo mismo. ¿Cuánto debería ser mails o envíos al año para que GIF sea 0? Es despejar de la ecuación. A ver si eso tiene sentido o no. Pero el envío lo pagan ellos o lo paga el cliente a No, porque yo te mando para ver si tú me mandas algo de donación. Ok. O sea, pero pues, yo lo interpreté de otra manera. Yo interpreté que el dólar pues era el florín era ganancia de ellos. No, el envío, porque es que, ¿cuál es el donativo? No, yo lo que veo, tocaría pronto ir a leer el artículo. Porque aparece más de cada uno, si no sería menos. Es que cada persona da donativos. Sí. O sea, son como a la gente que le mando postales y esas cosas. Entonces, por cada postal que yo envío, yo soy una iglesia, supongamos, o una institución, Rotarios, puede ser. Envío una fundación. Sí, para no ponerle nombre. Sí. Hagamos publicidad. Yo envío esos libritos, ¿sí? Yo envío esas cosas y espero que la gente me dé donativos. Entonces, para mí es rentable como fundación enviarles esos detallitos, ya sea libros, postales. Sí, pues los donativos que llegan son más de lo que me cuestan los envíos. Ok, o sea, tú también asumes el envío. Sí, como fundación yo asumo el O sea, envío. no es pago contra entrega. No es pago contra entrega. Pero, profe, yo, pues, ¿Tú lo viste como que en lo que medio entendí en inglés que decía el solucionario, decía que no se podía por la ecuación. no se predicen iguales a 0? Sí, no. Porque da un número que no está ni cercano. Muy cercano. Es que el punto aquí es lo que quiere resaltar ese ejercicio en particular es que recordemos que es una ecuación de regresión que intentamos usar para interpretar la realidad. Pero yo tengo unos datos
por acá. Y si yo le ajusto una línea de regresión, pues eso me va a dar así. Entonces a alguien se le puede ocurrir decir, bueno, ¿y aquí qué pasa? Entonces, no tiene sentido porque pues, eso no está en la muestra. Yo no puedo todas las interpretaciones que a mí se me ocurra de la línea de regresión no tienen sentido, necesariamente. Ojalá todos mis análisis los centre en la muestra que tengo. Yo puedo intentar moverme por fuera de los límites, pero no con cosas que no cuadran. Lo mismo, en este caso, si yo no hago envíos de estas publicidades, pues no me van a llegar donaciones, si nadie me conoce. Entonces puede que cuando yo haga el modelito me dé así, pero pues eso es lo que estima el modelo, pero tengo que de todas maneras esforzarme. No todo lo que a mí se me ocurra interpretar matemáticamente tiene sentido en la realidad. Una pregunta, uno puede, lo que está todo uno le puede graficar eso así, la regresión lineal, ¿no? Sí, claro. O sea, para uno tener ahí como... ¿El dibujito? Sí. ¿Tú le puedes pedir que te haga una gráfica? Está bueno. Así como en Excel. ¿Cómo? Apenas lo hemos visto. Pues es que lo puedo hacer por acá. La otra vez no lo he explicado, ¿no? Yo no vine, ¿qué se pasa? No, la otra vez es recién empezó. Yo puedo hacer gráficos de doble entrada, que es tipo de gráficos. Puedo decir aquí que cree, por ejemplo, uno de dispersión. Para este caso que es salario, voy a ponerle salario, contra IQ. Y aceptar. Ese es uno. Pero además, quiero que se cree uno de línea, me muestre esa regresión. Salario contra IQ. Aceptar. Ok. Uy, eso no era. O sea, así no. Espera, porque esta línea no es las líneas entre ellos. Venga. Porque es la línea, pero no es. Editar. Línea caída. Área barra. Yo quiero la regresión. Déjamelo de tarea. Ah, ok. Uy, Déjamelo de tarea, yo lo traigo. Porque creo que es el EFI. Creo que es el EFI. ¿Por qué no? Si me lo dejas de tarea. Por favor. Porque aquí acudir a mi. El EFIT. Sí, uy, mi memoria me sirvió para algo. Esa línea es la línea de regresión. Y es de la dispersión. Y esos son los datos reales, las combinaciones de X, Y. Y me parece como una noticia. ¿Sí? Ay, qué chévere. El EFIT es porque el modelo. Es delgadito. El comando se comanda. Porque es delgadito. El comando estuvo. Profe, no me escuché muchas veces, a mí se me ocurren estupideces como el 80% del tiempo. Ay, a mí me gusta porque a mí también. Además soy súper imprudente. Digo cosas. Uy, mucho gusto, profe, de Rolos. Sí. Miren cuáles son los modelos los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple. Todos conocidos. Sobre los errores, sobre todo, porque todo lo demás se mantiene. Voy a suponer variables continuas por ahora, los betas son constantes, el modelo es lineal en los parámetros, todo eso que ya habíamos supuesto se mantiene. Tienen todas las respuestas. ¿Qué hay de nuevo aquí en estos supuestos que hago sobre los errores? Miren que hay uno que era la independencia de las X o de la X con los errores, donde yo decía E por la X que tenía mi modelo era igual a 0. Pero es que ahora mi modelo tiene la X2, tiene la X sub 3, tiene la X sub 4, todas las X que voy a meter en mi modelo tienen que satisfacer este supuesto y es que deben ser independientes de los errores.
O sea, eso aparece un poquito cambiado porque se extiende a todas las X del modelo. Todo lo demás es igual, pero ahora aparece un supuesto número 6, que es la no relación lineal o no multicolinealidad entre las variables. Relación lineal. Si yo estoy metiendo en mi modelo, le vamos a dedicar una clase completa. Si yo estoy explicando, por ejemplo, salarios en función de beta 1 por beta 2 más años de escuela primaria o escuela básica o educación básica más beta 3 años de educación media más beta 4 años de educación superior más beta 5 años de educación más otras variables y el error. Hay cosas que no cuadran en ese modelo y lo hice súper evidente para que se note. ¿Qué tienen de malo estas variables que metí aquí? Resulta que estos betas me dicen cuál es el efecto que tiene esta variable sobre Y manteniendo todas las demás constantes. O sea, si yo cambio años de educación básica, es posible suponer que estas no cambian. ¿Cuál tendría que cambiar si esta cambia? Años de educación. Años de educación, ¿sí? O sea, si la variable años de educación básica cambia, pues esta va a moverse. No se satisface esto de que todo lo demás... Además que son necesarios ciertos años de educación básica para seguir a las otras. Para pasar al otro, exacto. Todo eso, esas posibles relaciones lineales exactas entre variables, impiden que yo pueda estimar los betas. ¿Sí? Si yo aquí tengo, bueno, entonces el rendimiento escolar está en función. ¿Ya? Gracias. Está en función, para que les quede tiempo, de los ingresos totales de los papás, de los ingresos laborales y de los ingresos no laborales, otra vez no tiene sentido. O sea, si uno se mueve, los otros se mueven. Entonces, no voy a poder estimar los betas si hay colinealidad o hay multicolinealidad entre las variables. Entonces, un supuesto que debo hacer es que no exista multicolinealidad entre las variables. En este caso, a mí me gustaba explicarles el modelo en forma matricial para que fuese más sencillo de calcular todo, más rapidito, porque hay cosas nuevas que yo voy a tener que hacer. Así como estimamos, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un montón de matemáticas para hallar beta 1 y beta 2? Y ahora que tengo beta 3, beta 4, ¿cómo hago eso? Entonces, en matrices era un poco más sencillo, porque pues era el mismo cálculo para todo, pero de todas maneras, aquí quedaban los 20 minutos, vamos un poquito para allá. 10 minutos. ¿Cuál? 20. No, yo tengo que ir a clase también. Bueno, 10. Método de momentos, método de mínimos cuadrados, método de máxima verosimilitud. Tendríamos que hacer el mismo paso a paso para que nuestros betas lleguemos. De todas formas vamos a llegar a unas ecuaciones no igualitas a las que tenemos, parecidas, pero en últimas vamos a poder seguir cualquiera de esos. ¿Qué tendríamos en el método de mínimos cuadrados ordinarios que hacer? ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Buscar unos betas, estos, que minimicen ¿qué? ¿Qué tendríamos que minimizar por el método de mínimos cuadrados ordinarios? ¿Qué minimizábamos cuando el modelo era de regresión lineal simple?
Miren los apuntes. Error, ¿no? El El error Sí. solo los errores, pero como no era Ah, los errores al cuadrado. la suma. Sumatoria sí. La suma de los residuos al cuadrado. El punto aquí es ¿qué son los residuos? En este caso, van a ser otra vez y sub i menos y sub i estimado. Pero, ¿qué va a ser y estimado? Beta 1 gorro más beta 2 gorro por x2 más beta 3 gorro por x3. Supongamos que solamente tengo una variable adicional como para no enredarme tanto. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí? Miren que tengo que minimizar con respecto a beta 1, a beta 2, a beta 3. La suma de residuos al cuadrado es esa suma de y sub i menos beta 1 menos beta 2 por x2i menos beta 3 por x3 sub i al cuadrado. ¿Sí? Y si tengo que minimizar, tengo que derivar esa suma de residuos al cuadrado con respecto a beta 1 igualar a 0, con respecto a beta 2 e igualar a 0 y con respecto a beta 3 e igualar a 0. ¿Sí? Tendría que hacer esas derivadas y resolver un sistema de 3 ecuaciones. ¿Por qué estoy buscando 3 betas? Muy parecido, es todo igual a lo que ya hicimos, pero suponiendo que el problema se nos agranda un poquito, más largo. El punto es que llegamos solucionando ese sistema de 3 ecuaciones a unas ecuaciones de los betas. Igualito. ¿Qué tendríamos que hacer por el método de momentos? Partir de esos supuestos del modelo. ¿Cuáles supuestos? Que la media es 0, entonces la contraparte muestral sería que la suma de los residuos es 0 y que no hay covarianza, que la covarianza entre cada una de las x y los errores es 0. Entonces, x, la que metí, esta, por el residuo es 0, y además, que esa otra x que tiene mi modelo por los residuos es 0. O sea, esas son las 3 condiciones del método momentos que terminan siendo, si ustedes hacen estas derivadas, estas mismas. ¿Se acuerdan que llegábamos a las mismas ecuaciones? Entonces, solucionando este sistema de ecuaciones, cualquiera por donde sea que llegue, llegamos a los mismos betas. Pero ya sabemos que escribiendo regresa en el modelo en Stata, llegamos, ¿sí? No tenemos que hacerlas. Esta vez no vamos a hacer sumatorios ni nada de eso. ¿Cómo se calculan las varianzas? Otra vez, tendríamos que hacer todo lo que ya hicimos, pero lo que se puede mostrar, y es lo que está en el libro de Goodrich, es que la varianza de cualquier beta la voy a poder calcular así. Donde este STC sub j es la suma total de cuadrados de esa variable x, ya sea la 2 o la 3. Y esto que está aquí entre el paréntesis es 1 menos el r cuadrado de la regresión sub j, que es la regresión de la variable, supongamos la x2 en función de la x3, o de la x3 en función de la x2. ¿Sí? Miren que de alguna manera, si las variables llegan a estar muy correlacionadas, ¿qué va a pasar con esa varianza del beta sub j? Si las variables están muy correlacionadas, el r cuadrado se hace más grande. Y 1 menos ese número más grande es un número más cercano a 0. Entonces, lo de abajo sería un número muy chiquito. Si eso tiende a 0, ¿qué pasa en general con la varianza de ese beta? O sea, si lo que está aquí abajo, esto es un número, si lo que está aquí abajo, que es esa cosa, se hace más pequeño, ¿qué pasa en general con este término? Va a ser más grande. ¿Sí? Entonces la varianza se volvería muy grande. Y miren que eso está asociado a la multicolinealidad de alguna manera.
¿Cómo se estiman los residuos? La varianza de los residuos. Muy parecido a como lo habíamos hecho. Suma de residuos al cuadrado sobre n menos el número de betas que estoy buscando. Entonces, para este modelo sería sigma cuadrado, sería la suma de los residuos al cuadrado sobre n menos 3, porque estoy buscando 3 betas. En el libro de Goldrich, ustedes encuentran K menos 1, porque es que en el libro de Goldrich empiezan beta 0, beta 1, beta 2. Entonces, por eso aquí terminan así, porque tendrían que tener en cuenta los 3 betas. Y todo lo demás es igual. Ahora, R cuadrado. Entonces, ¿cómo se calcula el R cuadrado? Igual, suma explicada al cuadrado sobre suma total. Idéntico. Y se interpreta igual. Pero ahora, en regresión múltiple, aparece un nuevo concepto que es el R cuadrado ajustado. Entonces, se tiene que ajustar por el número de variables que estoy metiendo en mi modelo y por el tamaño de la muestra. Empecemos con eso la próxima clase para que lo miremos. Porque quiero dejarles para terminar más cosas. Yo sí los pongo a sufrir. Este videíto para que lo miremos entre todos. Ah, el que nos dijiste. ¿Ustedes están escuchando el sonido? Sí, 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 profe.
Ustedes entonces van a ser de Masters por Metrics, entonces ustedes responden ahí. ¿Listo? Bueno, que tengan buen día. Chao.